Otra vez, ¿cómo están todos? Ya no quieren saber nada más de mí, pero les prometo que mañana van a tener que seguir aguantándome. Bienvenidos a este segundo webinar del día del Salón de la Historieta, Salón Internacional de la Historieta de Bio Bio, y esta vez estamos con Valentina Arenas. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, bien, acá. Una gran guionista nacional que accedió después de una comisión que le tuvimos que hacer a revelarnos todos los secretos de cómo ella escribe esos grandes guiones. Así que, por favor, Valentina, preséntate un poco para que la gente sepa antes de empezar el webinar, que te conozcan, sepan más de ti. Bueno, obviamente soy guionista, ya quedó claro. Eh, Soy magíster en guión audiovisual. He trabajado harto ahora último en guión de cómic. De hecho, trabajo con la editorial Ariete, principalmente. He trabajado también con Sudamérica Ficción. Y ahora último también he estado trabajando con Arcano Cuarto, para la nueva revista de Mortis. Lo subimos en exclusiva el sábado pasado cuando Miguel se le salió. Sí, también estuve ahí. Excelente. Bueno, Valentina accedió a hacer este webinar y contarnos cómo hace los guiones ella, así que voy a proceder a compartir pantalla con la presentación que nos envió. Y soy tus manos, Valentina, voy a desaparecer de acá y tú me vas diciendo cuándo avanzo la siguiente diapositiva. Ya, perfecto. Entonces, estamos al tiro. Primero, quería agradecer justamente esta instancia, esta invitación de parte del Salón de la Historieta. Muchas gracias por haberme invitado a realizar este webinar sobre guión, en donde voy a hablar de mi método de trabajo. Y quería también aprovechar de agradecer a todos quienes me nominaron para el premio Pepo, para mejor guionista. Así que esa sorpresa no me la esperaba, estoy súper contenta. Muchas gracias por eso. Así que bueno, ahora sí, para partir, vamos a hablar sobre mi método de trabajo, que
justamente es mi método, no significa que sea el método de trabajo, es una forma de hacerlo, así que espero que esto les ayude, sobre todo a los que están partiendo en el tema del guión, para poder abordar sus propios proyectos. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. En primer lugar, antes de abordar el método de trabajo, considero importante definir qué es el guión, porque me he encontrado muchas veces con gente que no tiene muy claro exactamente qué es el guión de cómic. Resulta que para algunos inclusive solamente son los textos que aparecen dentro de la página y no es solamente eso, otros tienen una idea mucho más difusa de lo que es el guión, así que me pareció relevante primero decirles cuál es la definición general de guión. La Real Academia Española dice que es un escrito que contiene los diálogos e indicaciones técnicas para la realización de una obra, generalmente cinematográfica, que también puede ser una obra de teatro, programa de radio, televisión, que tiene un elemento dramático. Aquí también esto es muy importante, es decir, que esta es una historia prácticamente de vida o muerte para los personajes, que sea relevante tanto para el personaje como para el espectador. Sin embargo, cuando vemos esta definición, nos damos cuenta que es una definición solo que atañe al cine, a la televisión, como mucho, a la radio, pero ¿y qué pasa con el cómic? Resulta que en un inicio y por mucho tiempo no se escribían per se guiones de cómic, porque los mismos dibujantes realizaban directamente los cómics directo al papel. Entonces, con el tiempo se empezó a requerir hacer guiones cuando los cómics se empezaron a alargar y era necesario tener una trama bien armada antes de poder hacer el cómic, porque como se habrán dado cuenta, según la definición, el guión es un escrito, es una base en la cual nosotros empezamos a construir la obra. Son los cimientos para que no nos quede descalabrado el puente, por decirlo de alguna forma. A la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, si lo pudiéramos definir, el guión sería como una receta. Digamos, por ejemplo, que nosotros queremos hacer un pastel. Queremos hacer un pastel de novio de 3 pisos con cubierta de glaseado y chocolate, y etcétera. Sin embargo, si nosotros tenemos una receta que está mal hecha, aunque seamos unos excelentes pasteleros, nos va a quedar un descalabro de pastel. Sin embargo, si tenemos una receta que está bien construida, con todos los ingredientes bien puestos en cada una de las indicaciones, todo bien ordenado, aunque sea primera vez que nosotros hacemos un pastel, probablemente va a quedar bastante mejor. O sea, sería la diferencia entre lo siguiente. Haz clic, por favor. Sería la diferencia entre esto y esto. Un buen guión, en el fondo, nos ayuda a construir una buena obra desde base. Es importante tener un buen guión. La siguiente diapositiva. Gracias. Es decir, el guión es importantísimo. Sin el guión, un cómic lamentablemente se transforma en un libro de arte. Y también podría uno pensar no es malo, pero si en realidad vas a hacer algo que es simplemente un libro de arte, haz un libro de arte, no trates de contar una historia. Pero si vas a contar una historia, es importante saber cómo manejar el guión, cómo construirlo, saber trabajarlo. Siguiente diapositiva. Muy bien, ahora voy a abordar directamente mi estructura de trabajo. Como les había dicho, hay muchas formas de trabajar el guión realmente. Por mucho que se han tratado de hacer como fórmulas muy precisas y exactas, comparten algunos aspectos, algunas, pero en general cada escritor tiene su forma de trabajar los guiones que le funciona. Entonces yo les voy a dar mi manera de trabajar los guiones y voy a darles algunos consejos y tips que les pueden funcionar también a ustedes. Así que partamos primero por la idea. Siguiente diapositiva. Ya. En primer lugar, concebir la idea. Puede sonar algo muy superficial, considerando que justamente algunos pueden pensar que la idea llega. Es como un chancacazo artístico que uno se pega. De pronto te llega algo de la nada que tú te pones a escribir. Y Un la idea, atacazo. claro, es algo que te llega nomás, y es una especie de ángel que baja de los cielos y te dice, Juana de Arco, vas a liberar a Francia. Y no pasa así. La idea o las ideas son las herramientas con las cuales nosotros construimos las obras.
y por eso también desde el punto en que concebimos ideas, tenemos que tratarlas con cuidado. Entonces, el primer consejo que les voy a dar, si ustedes se quieren dedicar a la escritura de guión de cómic, y a la escritura de lo que sea también, es esto. Llevar siempre una libretita con ustedes para anotar todas las ideas. De hecho, esta es mi libretita de ahora, que tengo varias. Ahora tengo muchas anotaciones con la letra minúscula. Pero también, todas las ideas que se me ocurren, las anoto. Ustedes deben hacer lo mismo. Tengan una libretita, anoten todas las ideas que se les ocurren y no juzguen sus ideas. Anótenlas todas, ¿no? Esta idea no, es que no es muy buena. No, anótenla igual. Nunca saben cuándo puedan leerla, darle otra vuelta y les va a servir igual. Entonces, anoten todas las ideas y lleven siempre su libreta. ¿Por qué llevar una libreta? ¿Por qué no quizás grabar audios con el teléfono? Porque el momento que nosotros expresamos una idea de forma verbal, o más bien vocal, nosotros no la expresamos a veces de forma lógica, no le damos tanta forma, digamos. Pero cuando la escribimos, nosotros somos conscientes de que más adelante tengo que leer esto y debo entender qué era. Así que cuando nosotros esa misma idea decidimos escribirla en la libreta, la ponemos de tal manera que nosotros entendamos qué era. Por eso también es importante escribirla, porque así nosotros empezamos a practicar nuestra escritura de cómo poner las ideas y sintetizarlas lo más posible. Otra cosa que sirve es escribir sueños. Yo no lo uso mucho, pero sé que hay muchas personas que lo usan y lo he usado un par de veces, eso sí. Entonces, consideré que igual era un buen consejo, si ustedes están partiendo, que tengan la misma libretita. Es increíble, la libreta es multifacética, la pueden dejar en el velador y en la mañana, si soñaron con algo y lo recuerdan, por mucho que no tenga ni pies ni cabeza, o sea algo muy extraño, o sea algo que, no sé, que no les parezca relevante, no importa, lo pueden anotar igual y más adelante pueden darle una nueva vuelta. Es importante también tener siempre esa idea de que nosotros lo que anotemos acá, más adelante cuando lo leamos, le vamos a dar otra vuelta, porque lo vamos a leer en otro momento de nuestra vida donde vamos a tener otra perspectiva. Otro consejo es siempre ir atento al entorno. Yo sé que ahora es un poquito difícil en plena pandemia, como no salimos mucho, pero cuando puedan estén atentos a lo que pasa con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con la gente en la micro, en el paradero, cuando vayan al negocio, escuchen a la gente que está alrededor de ustedes, siempre estén atentos en torno suyo, cómo habla la gente, las cosas que les preocupan, porque todo lo que ustedes vean y perciban en los demás es lo que ustedes van a poder poner dentro de los personajes. Así que les recomiendo siempre estar atentos a su entorno. Lo otro, y que también ayuda muchísimo, es escribir experiencias. Les recomiendo sobre todo cuando tengan experiencias fuertes, cosas que les afecten mucho, escríbanlo como si escribieran un diario de vida. Escriban, por ejemplo, no sé, si un pariente acaba de fallecer, un pariente muy querido, escríbanlo porque es invaluable tener la fuente de ese sentimiento anotada en alguna parte. De pronto ustedes pueden querer un personaje que exprese esto mismo, un personaje que quieran que también acaba de perder a su ser querido y necesitan que ese personaje actúe de cierta forma. ¿Cómo lo van a entender? A través de lo que ustedes vivieron. Es mucho más fácil que a través de lo que vieron en otras personas. Y si ustedes escriben la experiencia, van a tener la base de eso. Va a ser mucho más fácil trabajarlo. Y el otro consejo, también sobre las ideas, pero en general sobre todos los textos, es escribir todos los días, casi como un trabajo. Pónganse un horario, escriban todos los días una cantidad de tiempo. Si se les hace más fácil, en vez de escribir, dibujar, dibujen también, es otra forma de hacerlo. Pero es necesario que también lo tomen casi como un trabajo, porque saben que la inspiración es como una bandeja de correo. Si a ustedes les llega la musa con la gran inspiración de esa gran obra que quieren escribir, pero queda sumergida en un montón de ideas que ustedes no se han sacado de la cabeza, al momento que se vayan a escribir, esta gran idea que se les ocurrió va a estar atorada en un montón de otras cosas que se les habían ocurrido y que no funcionaban. Entonces, si ustedes escriben todos los días, se van a sacar de encima esos textos que no necesariamente van a servir, pero que al menos les permitieron sacarlos de sí, renovar su forma de escribir. Es lo que también Cortázar llamaba la alimaña, que es lo siguiente que vamos a ver. Por favor, la siguiente diapositiva.
La limaña, librarse de la limaña, según Julio Cortázar. Voy a leer directamente la cita de él. Un cuentista eficaz puede escribir relatos literariamente válidos, pero si alguna vez ha pasado por la experiencia de librarse de un cuento como quien se quita de encima una alimaña, sabrá de la diferencia que hay entre posesión y cocina literaria. Es un poquito retórico Julio Cortázar para expresarlo. Sin embargo, en el fondo lo que se refiere es sacarse de adentro este texto irrefrenable. Y los que escriben creo que entenderán esto, que a veces uno tiene una idea que necesita sacarse de encima, es que la pienso todo el tiempo, hay que sacársela. Y después nos vamos a enterar realmente si es buena, si es mala, de eso no hay que preocuparse. Lo importante en este instante, que es la primera escritura, es sacártelo del cuerpo. Y esto también es un punto muy importante. La primera vez que escribas un texto, no lo escribas para los demás, escríbelo para ti. Cuando escribas ese primer texto que puede que se transforme en un cómic, pero partió quizás como un poema o como un cuento, o directamente partiste con algunos bosquejos, con textos indicando los diálogos, etcétera, como sea que lo hayas querido poner, hazlo para ti, no lo hagas directamente para los demás, porque cuando tú lo haces para ti, derechamente vas directo a tu sentimiento, a lo que a ti te da miedo, a lo que te da risa, a lo que te da asco, a lo que te enoja, etcétera. Entonces es importante que este primer texto, que es como la limaña que decía Cortázar, te lo saques de una y pensando solo en ti, sin pensar en que alguien más lo va a leer. Siguiente diapositiva. Perdón, me vino a buscar mi gata. Ya, acá está la siguiente parte de cuando tú te sacas ese texto y ya, lo sacaste de tu cuerpo, te libraste de él. Ahora viene el proceso de dejarlo reposar. Volvemos al ejemplo de la repostería. Este pastelito que hiciste, ponlo en la ventana, déjalo secar, o sea, déjalo enfriar, porque no te lo puedes comer caliente, no lo puedes tomar así de caliente. Tienes que dejarlo enfriar. Stephen King dice, escribe tu primer borrador de un tirón, o sea, en un momento, ojalá en un periodo quizás de un mes, por ejemplo, y luego guárdalo en un cajón para que descanse. La longitud de este descanso puede variar desde semanas hasta años, pero déjalo antes de releerlo y reescribirlo. Yo diría que no hay que esperar tanto tiempo, pero sí tienes que tratar de olvidarte de él, hace otra cosa, lee un libro, ve una película, léete unos cómics, hace otra cosa, despégate de eso que escribiste y deja pasar un tiempo, por ejemplo, 1 o 2 meses, y ahí lo puedes retomar. Es importante despegarse de eso porque cuando tú acabas de tenerlo es como haber parido un texto, perdonen lo gráfico del ejemplo, pero uno se lo saca animalmente de adentro y si uno lo empieza a corregir en base a eso, uno todavía le tiene demasiado cariño a muchas partes, entonces eso nunca funciona bien. Es necesario dejar enfriarlo en tu mente para que también se enfríe el sentimiento que tienes con respecto a ese texto. La siguiente diapositiva. Y cuando ya pasó ese tiempo y ya hasta se te olvidó de qué iba, te acuerdas del nombre del protagonista con suerte, llegó el momento de releer y corregir. Y ahora es momento de volver a leer el texto y mirarlo con mirada crítica. Trata de inclusive pensar que no es tuyo. Haz como el sí mágico, cree que es de otra persona y tú tienes que criticarlo. Entonces, cuando lo veas con esa perspectiva, con esa distancia, te vas a dar cuenta realmente de los errores que tiene. Puede que no te des cuenta de todos, pero te vas a dar cuenta de varios y vas a saber a qué atacar, qué es lo que hay que corregir, qué se puede mejorar, porque a fin de cuentas, esto de corregir el texto siempre es para poder mejorarlo, nunca es para desecharlo. Siguiente diapositiva. Úsese con moderación, porque conozco algunos guionistas que se autocritican tanto que al final no escriben nada. Así que muy buen Sí. consejo, pero con uso moderado. Sí, vamos a abordarlo más adelante, que son los harakiri que uno se hace como escritor, hay que evitarlo. Pero en este punto es bueno ser crítico y tomar cierta distancia, y en este punto también uno tiene que definir una cosa, que aquí yo puse 3, pero puedes definir uno de estos 3. Inmediatamente cuando defines uno, se definen los otros. Primero,
¿cuál va a ser tu discurso? Es decir, ¿cuál va a ser tu premisa? ¿Qué es lo que quieres decirle a la gente a través de tu obra? ¿Cuál va a ser tu conflicto? Quizás tú quieres contar algo muy específico, por ejemplo, quizás algo que te pasó a ti. Quieres contar tu propia experiencia de algo que te pasó durante el terremoto del 2010. Entonces, ese va a ser tu conflicto. Eh, o cuál va a ser la intención de la obra. A veces hay intenciones que tienen que ver con decisiones editoriales o decisiones de producción. Por ejemplo, hacer un crossover entre dos personajes, cosas así. Entonces, este es el punto en donde hay que frenar y decir, ya, ¿qué es lo que quiero contar realmente? ¿Quiero contar alguna obra denunciando el racismo que se vive en X sector? Quiero contar una historia de amor entre, no sé, entre dos estudiantes de una universidad. Quiero hacer este crossover de dos superhéroes latinos, no sé. Ahí tú tienes que definir qué es lo que quieres contar. Y es importante que en este punto tú ya empieces a ser consciente de que lo que estás escribiendo va a ser leído por más personas. Entonces aquí ya todo eso que te habías guardado para ti empieza realmente a salir. Y lo tienes que corregir para que cuando la gente lo lea no hayan errores, la obra cumpla su misión, su función, y sea entretenida a fin de cuentas, porque lo que nosotros hacemos es entretener con las obras. Siguiente diapositiva. Qué buena acotación esa, que esto es entretención. Mira, no importa si esa entretención es que te hice llorar a mares con el drama o que te hice que te salieran un abdominal nuevo con la risa, pero que la persona Claro, se entretenga de alguna manera. Perdón por estarte claro. interrumpiendo, lo siento, no me aguanto. Pero está bien. Me siento como con la voz en off. Sí, Está entretenido exactamente, sí. así De ultratumba. el, el webinar con voz en off. Está bueno. Y aparte con el gato, que me están invadiendo los gatos acá, así que perdonen si es como movimiento extraño, es el gato. Ahora algo súper importante, no solo en cómic, sino que en realidad cuando uno construye una obra en cualquier ámbito es el diseño de personajes. Tener un buen diseño de personajes es algo complejo, pero es algo que es necesario hacerlo bien. Lo básico es que los personajes tienen tres niveles de profundidad. Está el nivel físico, el nivel psicológico y el nivel social. Obviamente el nivel físico es cómo se ve el personaje, si es alto, si es flaco, si es moreno, si es pálido, si es calvo, si tiene un afro, etcétera. El nivel psicológico te marca cómo es el personaje. Por ejemplo, es tímido, es extrovertido, es un personaje peleador, es un personaje risueño, etc. Y el nivel social tiene relación también con su posición dentro de la historia. O sea, es un personaje, un aristócrata, estudió algo, qué estudios tiene, tiene familia, no tiene familia, qué tipo de familia es, qué miembro de la familia es, etcétera. Todos estos elementos, al conjugarlos, se genera el diseño de personaje. Un consejo que les puedo dar, porque hay algunas fórmulas para diseñar personajes que requieren diseñarlos a niveles muy profundos, pero a veces basta con poner lo necesario, lo esencial para el personaje y el resto lo dejas para que lo trabaje directamente el dibujante y él trabaja el diseño en base a lo que tú pusiste entre el guión y el diseño entre el guión y la descripción. Entonces, en base a esto, el dibujante puede diseñar. Si tú te pones a hacer una descripción muy profunda del personaje con elementos que no tienen ninguna relevancia para el relato, por ejemplo, mi personaje es rubio y vive en Alemania en una comunidad puro rubio, ¿qué importa? No interesa. Pero si yo digo que el personaje es de Alemania, probablemente el dibujante lo va a dibujar rubio, probablemente, pero quizás no. Entonces yo le coarto su libertad de diseñar el personaje si pongo cosas que no tienen relevancia para el relato. Pero si, por ejemplo, mi personaje tiene una cicatriz en el ojo por una antigua pelea que tuvo con el antagonista hace muchos años cuando eran más jóvenes y bla, 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 y eso va a ser importante para la historia, eso tiene que estar. Eso debe ser parte de la descripción. Entonces, yo también los invito a que cuando hagan estas descripciones de personajes,
no se vayan muy en la volada de hacer demasiados aspectos, sino que vayan a lo específico. Y algo que también puede ayudar mucho, pero es bueno que siempre se converse con el dibujante, porque hay dibujantes que les ayuda, pero hay dibujantes que les entorpece un poco el trabajo, es hacer biografías de personaje. Las biografías de personaje ayudan harto a saber cómo se vería este personaje. Pensando, por ejemplo, mira, este personaje tenía unos padres que eran artistas marciales y le enseñaron a él artes marciales en el sur de Chile. Entonces ya te da una idea más o menos cómo se ve ese personaje. Y eso le permite al dibujante también diseñar. Entonces te recomiendo, si estás trabajando ya con un dibujante en específico, preguntarle si le serviría tener una biografía de personaje o solamente la descripción. Eso lo dejo también como consejo. Siguiente diapositiva. Una pequeña acotación ahí. Bueno, me dicen por interno que te diga que soy tu inconsciencia, no soy tu conciencia, Ah. ¿vale? Lo leí en una revista que salía en finales de los 90, principios de los 2000, que llegaban de España, que eran de cómics, que no me acuerdo el nombre, y eran bastante interesantes porque traían artículos de cómics que estaban saliendo en esa época y hablaban con los creadores. Y en Spider-Man 2099, el guionista decía, que no me acuerdo quién era, le decía, dijo que al dibujante él le había descrito el antagonista como un cazarrecompensa en el año 2099 con tecnología y le dio varias señas, pero no muy específicas. Entonces el guionista confesaba, yo me lo imaginaba como una especie de Schwarzenegger en Terminator, que tenía partes cyborg y cosas así. Y cuando el dibujante llega con su propuesta, era un cyborg efectivamente como lo pedía el guionista, pero era un vaquero con Ya. botas, gorro vaquero, pañuelo en el cuello, una pistola vaquera, y dijo que la combinación la encontró increíble y se quedó, y de hecho ayudó a que cambiara el tono del personaje y hablara como un vaquero gringo que venía, fue que como tú dices, si le hubiese dado más detalles, habría cortado esa creatividad y no hubiese dejado que el personaje hubiese sido tan bueno. La voy de nuevo. Y que también es importante recordar que crear una obra es un trabajo en común, no es el dictador guionista que le entrega todo esto al dibujante y le dice, haz lo que yo te digo, o no sé, te golpearé, una cosa así, sino que tiene que ser un trabajo en conjunto. Entonces, hay partes en donde el guionista tiene que trabajar, que es con respecto a la trama, con respecto al arco dramático. Y todo lo que tiene que ver con el arco dramático y con la trama y con el drama, lo trabaja el guionista. Pero todo lo que tiene que ver con cómo diseñarlo, eso tiene que ser del dibujante. Y si el guionista se empieza a meter ahí, en realidad el dibujante está trabajando para el guionista como esclavo casi. Así que hay que tener cuidado también en ese aspecto. Y de hecho, justamente el trabajo sobre arquetipos, porque así más o menos lo trabajaba en la historia que me estabas contando acá, que nos estabas contando, es un trabajo que se hace también, que el cómic tiene arquetipos visuales por todos lados. O sea, si uno va a contar un personaje que, por ejemplo, sea profesor, uno ya tiene una idea de cómo se ve un profesor en un cómic. Entonces hacen a todos los profesores muy parecidos. ¿Por qué? Porque ayuda a la fluidez del relato. Cuando yo veo ese personaje que, no sé, pues es una señora con una falda tubo que le llega a la rodilla, un tomate acá, es una profesora, obvio, no tengo que preguntar más. Y yo sigo con la historia. Si yo tengo que empezar a averiguar quién es ese personaje de ahí, ya me empiezo a dar unas vueltas que no ayudan. Entonces, en muchas ocasiones es súper bueno trabajar con los arquetipos y dando señas generales. Los dibujantes trabajan con estos arquetipos y funciona súper bien y les da mucha libertad. Eh, Vamos a la siguiente diapositiva, porque si no nos vamos a seguir quedando pegados y no vamos a alcanzar. Ya. Ahora, teniendo los personajes delineados, que aquí es algo importante, tienen que ser parte integral de nuestra historia. O sea, si tenemos algún personaje que no aporta en nada, podemos perfectamente cortarlo, sacarlo de la historia. Ya los personajes deben tener dos elementos. Y hablo de los principales, aunque los secundarios también puedes tenerlo, pero los principales son nuestros objetivos, que son los protagonistas y los antagonistas. Y también coprotagonistas, coantagonistas.
que son las metas. Los personajes tienen metas. El personaje quiere ir a rescatar a la princesa, quiere ser un maestro Pokémon, quiere ser, no sé, quiere ser el corredor más rápido del mundo, etcétera. El personaje tiene una meta, que es la que forma la base del conflicto, o que comparte elementos con el conflicto. Pero, y aquí hay un truco que funciona muy bien, es necesario poner en el personaje algún aspecto que limite su meta. O sea, si nosotros ponemos un personaje que es perfecto y que así de rápido va a lograr la meta, no tiene ningún sentido porque estoy viendo esta maravillosa historia, porque sí, no, tiene que haber algo en el mismo personaje que limite de alguna forma su meta, o por lo menos la forma en que yo lo trabajo. Puse como ejemplo Quien engañó a Roger Rabbit. No sé si todos la habrán visto acá. Quien no la haya visto se la recomiendo. Una excelente película. Y aquí tenemos un personaje, que es Roger Rabbit, que tiene que esconderse, porque lo acusaron de un delito que no cometió y en realidad se lo quieren echar, lo van a matar. ¿Y cuál es el problema que tiene Roger Rabbit? Que como es un dibujo animado, es muy vistoso, él siempre quiere llamar la atención, siempre quiere estar contando chistes, florerito. Entonces tenemos un personaje que es florerito, que siempre es el centro de atención y al mismo tiempo tiene que esconderse. Y estos dos elementos contrapuestos generan el conflicto. Y eso se suma a la trama que hay en el fondo, en donde, bueno, para quienes la hayan visto sabrán, tampoco quiero destriparla mucho, pero la trama en que justamente quieren expropiar unos terrenos y bla, 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 bla. No quiero entrar en detalle para el que no la haya visto, pero dentro de esta trama, este personaje tiene esta meta, que es esconderse, pero su problema es que es muy vistoso siempre, no puede esconderse, es una imposibilidad para él. Él tiene que luchar contra su incapacidad de esconderse para poder esconderse. Suena súper redundante, pero así funciona. Y con esta clase de elementos construimos personajes verosímiles que enganchan a la gente y cuando nosotros construimos un personaje verosímil, inmediatamente se genera una empatía con el personaje y la gente engancha con el relato. Así que así funciona más o menos cómo construir los personajes en un vistazo muy general, obviamente, porque esto da para mucho rato, podríamos estar un año entero hablando de los puros personajes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí sí, está, me autosilencié. Con eso te dejo enganchada para el próximo webinar que va a ser de personajes. Así que ya saben, en el Salón de la Historieta 2021, Valentina hablando de personajes durante 6 horas continuas. Ah, claro. Va a ser las primeras 3 horas el protagonista, las otras 3 horas el antagonista y así vamos a estar. Exactamente. Ya. Ahora, un elemento que es importante es ordenar la historia. Para los que sepan de guión, la base del guión siempre, la base aristotélica, que es la que yo utilizo, es introducción, desarrollo, conclusión. Y para contar, eso es una historia. Y bajo estos elementos de esta historia, nosotros podemos construir el relato. Ahora, ¿qué es lo que yo hago cuando yo tengo listo el relato que voy a contar? Ya sé más o menos de qué va la idea, quizá ya escribí el cuento y ahora lo estoy revisando. Y construir el relato en pequeñas cápsulas, que son las que se ven acá, estos rectángulos con unos dibujos a palito muy feos, en donde hago un dibujo conceptual o escribo qué es lo que va en cada una de las páginas. Por ejemplo, que vemos acá es una foto que le tomé a un cuaderno en el que hice esta escaleta conceptual de Omnipotent Ovnis, del cómic Temores Infantes, que antes esa historia era de 9 páginas, entonces yo después pasó a ser de 10 páginas, pero en ese momento yo dibujé estos rectángulos que representan cada una de las hojas del cómic y puse conceptualmente qué es lo que va a tener cada página. Ya, el primero parte con un partido de fútbol, entonces dibujé con bonito palito un partido de fútbol.
o la última, por ejemplo, la historia termina con un personaje en la mesa tomando desayuno. Entonces dibujé al niñito tomando desayuno. Y un globito de texto donde ponía cuál era la noticia que se revelaba en televisión. Obviamente, como es conceptual, si uno lo ve de buenas a primeras no se entiende, pero si ustedes toman esto mismo y lo comparan con las páginas del cómic, se van a dar cuenta que todo lo que aparece acá está ahí, solamente que acá está mucho más resumido. Es una forma de trabajarlo. Hay mucha gente que también hace la escaleta no conceptual, sino que en texto, o sea, ponen página 1, 2 puntos, los niños juegan fútbol en el patio del colegio. Página 2, 2 puntos, en la sala de clases, Diego está realizando una prueba. Página 3 y así. Y es una forma de resumirlo y también poder reordenar. Porque cuando uno está, sobre todo cuando se está contando una historia que requiere ir saltando en un orden, en este momento se me ocurren puros ejemplos de películas realmente. Por ejemplo, tipo Memento, una cosa así, donde uno tenga que estar saltando en el tiempo. Tener la historia ordenada de forma cronológica te ayuda dentro de este texto a volver a acomodar las escenas de forma que quede mejor armada. Y en el caso del cómic, se hace así, ordenando las páginas. Eso le digo yo a mis alumnos, porque yo les empiezo a hablar del guión de inicio, desarrollo y desenlace. Me dicen, pero profe, ¿cómo no sé, el club de la pelea parte con el final o algo más moderno y más que lo hayan visto todo en Megamente? En Megamente parte con el personaje cayendo y eso está casi al final de la película. Sí, pero hicieron la escaleta ordenada, sabían lo que iba a pasar y llegaron y dijeron, es más impactante partir con este momento, que está casi al final, pero una vez que lo tenían ordenado, no dijeron, vamos a partir con el personaje cayéndose a punto de morirse y después vamos a ver de qué contamos la historia. Puede que haya sido Claro. la idea, pero no se arma así el guión. Entonces, eso, perdón, tengo que cambiar la Sí. diapositiva. Yo Uno me parte meto, lo siento. con el trabajo cronológico y después entra ya a decir, a ver, ¿desde qué punto lo voy a contar? ¿Desde qué parte? Ya ahí uno se pone a ordenar. Y en este punto llega el momento de formatear, o sea, todo escribirlo en el formato correspondiente. Yo en este punto, después de formatear, entrega una pequeña Biblia a la editorial en donde pongo generalmente un storyline, una sinopsis, que son textos breves en donde se describe lo que ocurre dentro del cómic, la descripción de personajes y el guión, derechamente. Hay algunas partes en donde te piden tener más textos. Hay partes en donde te piden entregar, por ejemplo, la escaleta. Hay algunos que te van a pedir tener un tratamiento narrativo, etcétera. También creo que depende de no solamente la editorial, del editor que tengas, puede depender del proyecto que tengas, etcétera. Pero este es cuando ya tienes ordenado todo en estos cuadritos dibujados o en una escaleta escrita, ya puedes ponerte a hacer el formato derecho de guión. El que yo ocupo es el formato clásico de Will Eisner, lo escribo en Word, también existen programas de guión. Yo, la verdad, los he usado, pero no me gustan, no me acomodan, o no sé, o tienen estos programas algo en contra mía porque nunca me funcionan bien. Entonces siempre prefiero hacerlo en Word. Así que también están esas alternativas para que las puedan usar. Cada uno ocupa lo que más le acomode en el fondo para poder escribir. ¿Qué programa ha ocupado, vale? El Final Draft, el Celtex y dos más que no me puedo acordar el nombre. Me tocó ocuparlos en un ambiente académico y realmente no. Creo que el Celtex es el que ocupé un poquito más, pero también terminamos enemistados, peleados. Así ya no nos Pero, hablamos con el ¿cuál es el Celtex. text? ¿El online o el antiguo? Ocupé los dos, ninguno me No. funcionó bien. De hecho, me pasó con el último ya una cosa muy rara que fue para mi tesis de grado, que cada vez que yo cortaba una escena, aunque la escena durara menos de una página, me tiraba a la página siguiente y yo lo tenía todo listo para que siguiera dentro del mismo texto y aún así, no, se fue terrible. Así No, no que sé, el online, el Celtex Online es muy, o sea, yo no sé si es complejo o nosotros acá en Sudamérica no lo logramos entender, pero muy difícil de ocupar. Yo ocupo el antiguo, que tengo un instalable, un exe de hace 23 años atrás, que aún funciona en todos los computadores y los pone a instalar con compatibilidad.
y aprendí a usarlo y sabéis que es una herramienta maravillosa porque a medida que vas escribiendo, como te permite poner los diálogos a los personajes, te crea la ficha técnica del personaje. Entonces después Sí, agarráis pues. ese archivo y se lo mandáis al dibujante y ahí está todo. Y en la ficha técnica le puedes poner ejemplos de cómo se ve. Y en el mismo guión puedes, cuando estás describiendo, no sé, se veía la ciudad de noche desde la colina, puedes poner una foto de referencia. Es maravilloso, no sé. Cuando cuesta, ¿sí? No es fácil al chiquillo, hay que domarlo. Pero una vez que lo domas, es maravilloso ese programa. Sí, facilita la pega, pero también depende de cada uno. Yo al final aprendí a formatear todo rápido y yo sé formatear rápido con Word. Me demoraba más en hacerlo en Celtex que en hacerlo en Word, así que al final me quedé con el Word nomás. Así que me dejé Yo, de dar yo, vueltas, pero creo que ya es opción de cada uno lo que más le vaya acomodando. Pero yo en conozco, general, el formato que ocupo, perdona, es el de sí, Will Eisner. el clásico, sí. Yo conozco a gente como Ángel ¿Ah? Bernier, ponte tú, que él los mandaba en PowerPoint. En PowerPoint ponía las viñetas y dentro de las viñetas ponía la descripción. ¿Cachai? Entonces te llegaba como un layout del viñeteo más o menos con la descripción de lo que iba dentro de cada viñeta y eso a algunos dibujantes les facilita mucho, mucho el trabajo. Entonces, como tú bien decías al principio, esto es más o menos una guía de cómo lo haces tú, pero hay 100 métodos diferentes para que la gente que esté escuchando no me diga, estoy equivocada, la vale, porque yo lo hago de otra manera y me sale mejor. Está bien, si cada uno lo hace de la manera que De sea hecho, mejor. Cambio, perdona, conozco algunos guionistas que inclusive lo que hacen es poner en la página en general qué es lo que pasa. Y el dibujante es el que tiene que ponerse a ver cuántas viñetas va a poner, dónde las acomoda, porque tiene una idea general de la página y como mucho los textos que van escritos. Entonces, ahí hay una forma. Hay otros que hacen el texto justamente con un ejemplo de cómo van acomodadas las viñetas. Hay otros que solamente ponen el texto con la descripción de la planimetría de la viñeta más el resto, etcétera. Entonces ahí depende de cada uno. Por eso también les recomiendo no se casen tanto con un tipo de forma, pruébenla y cuando hay una que les acomode más, usen esa y la van acomodando también a las necesidades del proyecto. Eso lo vamos a ver también más adelante. Así que, siguiente. pregúntenle a su pareja creativa, qué es lo que opina. Ya. Ahora entramos de lleno a ver un ejemplo de texto. Este es del último Cosmic, del sueño del ángel, que sacamos de una historia original de Fito Manga, a quien no sé si estará viendo, pero le mando un saludo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la página 3, que tiene 4 viñetas. Viñeta 1, gran plano general del edificio cayendo inclinado hacia un costado, entre una polvadera de escombros, onomatopeya, crack. Entonces, ya nos define, por ejemplo, ya tenemos una página con 4 viñetas. La primera viñeta tiene un gran plano general, lo que significa que tenemos que saber sobre escala de planos para poder aprender. Están los niveles dentro de las escalas de planos. Les recomiendo que si les interesa la escritura de guión de cómic, busquen estos elementos, escala de planos y los niveles. Inclinar hacia un costado, bla, 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 la onomatopeya, 2 puntos, y viene el texto de la onomatopeya. La siguiente viñeta, plano general de Ángela deslizándose por el borde del edificio con Juan sobre sus hombros, onomatopeya, fish, puntos suspensivos, Ángela dice, cubras el rostro, cuadro de texto, 2 puntos, con cuidado, puntos suspensivos. Si se fijan, es bastante simple la forma de escritura. Yo trato de, si es necesario ponerle detalle de todo, pero encuentro que detallar demasiado qué es lo que hay en toda la viñeta, también coarta al artista, al dibujante. Entonces, es necesario darle cierta libertad. Por eso si ponemos, por ejemplo, que Ángela se está deslizando por el borde del edificio, yo no pongo si están las ventanas rotas o no, o si, por ejemplo, pongo que hay un personaje que está caminando por la calle, no necesariamente pongo qué ropa lleva, cómo es toda la calle, pongo detalles generales, por ejemplo, me acuerdo también en el cómic de Temores Infantes, ahí estaban unos personajes, los mismos niños, los niños jugando en el patio de un colegio, y era un patio de tierra. Y yo puse ahí que era un patio de tierra de un colegio. Y eso es todo. Con eso
ya, obviamente el dibujante le agregó más detalles, puso más elementos que eran característicos que nos dieron una dimensión en torno al espacio, a la forma. Sin embargo, lo que era relevante en mi área, yo lo puse muy escueto, solamente para ir directo al grano y dar todo lo demás al dibujante. Ahí clic para pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, con este mismo guión, se pasa al diseño de página. Clic, por favor. Acá tenemos el diseño de página, que este fue realizado por Sergio Carrasco, en el cual él ordenó las viñetas de esta forma. Y en la primera viñeta podemos ver que también es un diseño 3D, para poder poner el edificio inclinándose y así dar mayor perspectiva. Le quedó bastante bien. Y veamos ahora el dibujo cómo quedó en la página entintada. Por favor, clic ahí. Y ahí quedó la página terminada, sin rotular, eso sí, pero ahí está la página ya con el dibujo y las tintas terminado. Y ahí podemos ver el paso entre el texto, el diseño de la página y la página ya entintada. ¿Cómo es esta escalada dentro del proceso? Obviamente en Internet pueden encontrar mucha información sobre esta escalada, donde puedan ver desde el guión hasta la página terminada. Así que les recomiendo, pueden revisar esa información y buscar, les va a ayudar bastante, porque también eso nos ayuda a tener una perspectiva de cómo abordar el trabajo de guión. En este caso, por ejemplo, Sergio tenía la libertad de él poder ordenar las viñetas como, como a él le fluyeran mejor. Yo no le puse el orden de las viñetas, le indiqué qué había en cada viñeta. Y eso le ayudó a él conformar estos espacios de esta manera. Entonces él hizo una gran viñeta del edificio cayendo, que es la mitad de la página, y la acción de los personajes quedó relegada a la otra mitad. Y eso le dio una gran fluidez. De hecho, yo diría que de los cómics del Sueño del Ángel, este también fue uno de los más entretenidos y más fluidos, por lo mismo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya. Aquí hay algo importante y creo que es algo en lo que adolecen muchos, que es algo que cuesta, sobre todo en el ámbito del cómic, hay mucha gente que es muy tímida, pero es importante trabajar codo a codo con el equipo. Es importante que si tú eres guionista, trabajes en conjunto con tu dibujante, en conjunto con tu editor y con todo el equipo que esté relacionado a tu obra. No trabajes peleando con todos o permitiendo que te pasen a llevar o diciendo este trabajo es mío y tú no hiciste nada, porque de verdad no aporta en nada y probablemente eso va a provocar o que la obra salga mal, o si sale, salen todos peleados hablando mal de la obra, o que derechamente no salga nunca. Entonces, yo les recomiendo siempre que si van a trabajar con su equipo, traten de tener una buena relación con la gente con la que trabajen y siempre tiren para adelante en pro de sacar el proyecto. Siguiente diapositiva. Algo que es un poquito complicado de percibir, y digo percibir porque de verdad es prácticamente como que el proyecto te hablara, es una, suena un poco extraño, pero es que el proyecto manda en la forma en que lo vas a abordar. Resulta que si tú tienes una forma muy estándar de trabajo, depende del tipo de proyecto, la forma en que lo trabajes realmente. O sea, si tú tienes un proyecto en donde lo más importante es el personaje, ponte, tú tienes un proyecto histórico en donde vas a contar la historia de, no sé, pues, de Pedro de Valdivia. Y acá entonces lo más importante, más allá inclusive de los hechos históricos, es Pedro de Valdivia. Entonces, antes inclusive de ponerte a escribir qué parte de la historia de él vas a contar, tienes que ponerte a definir cómo es este personaje. Y primero partes por el personaje. Hay historias en donde quizás lo que quieres hacer es una investigación mayor y contar algo como muy al dedillo, que son, por ejemplo, los proyectos de divulgación científica. Son así, en donde tú primero investigas y después de que tienes todo investigado,
ya, ahora voy a contar esto de acá con esto de acá, voy a hacer un proyecto que hable, por ejemplo, sobre Plutón y cómo volvió a ser planeta, por ejemplo. Entonces, tú partes desde la investigación ahí. Siempre el proyecto va a mandar. Hay veces en donde los proyectos van a requerir que hagas un trabajo más exhaustivo en un área que no le tomabas tanta importancia como en otra. Por ejemplo, yo regularmente no trabajo siempre argumento y tratamiento narrativo, sobre todo en cómic. Ahí no escribo generalmente el tratamiento narrativo, me voy directo a la escaleta porque los proyectos de cómic tienden a ser muy cortitos, sobre todo acá en Chile. Pero cuando un proyecto lo requiere, me pongo a escribir el tratamiento narrativo para que quede claro en qué orden va a estar contado esto y cuáles son las sensaciones por las cuales van a pasar los personajes, así. Entonces es importante saber percibir qué es lo que necesita el proyecto por encima de lo que tú necesitas como escritor. Y es muy difícil lograr tantear eso, darse cuenta de qué es eso. Tiende uno a poner siempre sus necesidades como escritor antes que las del mismo proyecto y eso es un problema que hay que aprender a superar como escritores. Así que no sé si quieres acotar algo más, voz en off. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso de que los proyectos hablan, sí, los proyectos, los personajes hablan, pero yo creo que ya es un problema que tenemos nosotros los escritores, que no hablan seres y mundos y cosas que no existen. Pero, pero bueno, Somos una manga de esquizofrénicos. sí, que tenemos bien enfocada la esquizofrenia, yo creo. Una forma muy terrible de verlo. O sea, no sabemos si necesitamos escribir o tratamiento, una de dos. Sí, claro, exactamente. Bueno, pero es Siguiente. importante esto de saber abordar el proyecto y escuchar el proyecto. De hecho, Oscar Wilde decía que un escritor tiene que escribir solo porque escribe rodeado de personajes. Entonces, nunca estamos solos realmente cuando escribimos. Estamos rodeados de gente, siempre. Así que hay que aprender a escuchar a esa gente, hay que aprender a escuchar la situación vivida dentro del proyecto, cuál es nuestro conflicto, nuestro punto de vista, los discursos, y ahí vamos a darnos cuenta qué es lo que necesita nuestro proyecto y por dónde tenemos que tomarlo y a dónde queremos llevarlo. Exactamente, así es. Sí, a mí me pasa, me hablan todo el rato. Yo he tratado de hacer cosas con los personajes y ellos me dicen, no, no voy a hacer eso, voy a hacer esto otro. Y así no, ¿por qué vamos a decir? No, hago lo que quiero y trato de impedirlo. La Siguiente siguiente. diapositiva. Ya. Aquí hay 5 consejos que encuentro que son muy relevantes, que es más, varios de ellos me hubiera gustado que alguien me los diera en algún momento mientras escribí, entonces espero que los aprecien. En primer lugar, no se crean la leyenda de que hay escrituras en tiempo récord que salieron bien de una. Yo por lo menos no me creo ninguna de esas. La escritura requiere trabajo, requiere esfuerzo. De hecho, esas personas que dicen, oh, yo escribí un libro en una noche, en realidad es porque lo estaban pensando de antes, yo tenía algunos borradores, habían anotado ideas en otra parte. No lo escribieron en la noche. No es que en esa noche surgió la idea, se pusieron a escribir, lo revisaron, estaba todo perfecto y al día siguiente lo mandaron a la editorial. No, eso no pasó. O sea, escribir requiere trabajo, requiere esfuerzo. Creo que más que nada estas leyendas de escrituras que salieron bien de una son más que nada para venderles la idea a ciertos escritores nuevos que pueden hacerlo fácil, porque también hay mucha gente que engancha porque cree que es fácil. Y no es así, no es algo fácil, es harta pega y requiere un trabajo exhaustivo, requiere esfuerzo. Y si van a escribir, les recomiendo ya ponerse en plan de que va a requerir ese trabajo y ese esfuerzo, porque si no se van a frustrar. Y la frustración va a terminar con que ni siquiera van a terminar el proyecto, va a quedar ahí. Entonces, es mejor seguir nomás, pasar por eso y trabajar sabiendo que esto es un trabajo per se. Qué buena esa desmitificación, porque es una discusión que se tiene desde tiempos inmemoriales, de quién trabaja más, el guionista o el dibujante.
Y los dibujantes dicen, no, yo paso 8 horas o 12 horas al día sentado en una mesa dibujando y tú, no sé, pues, en 2 días escribes un guión de 48 páginas. Y claro, técnicamente es así, o sea, pues yo puedo escribir un guión en una noche sin problema, pero como tú bien dices, y me encuentro que es un excelente ejemplo, ese guión se estuvo amasando, moldeando, macerando y adornando durante mucho tiempo más. Entonces, sin desmerecer el trabajo de ninguno, creo que es exactamente eso. Ni el dibujante ni el guionista debe desmerecer el trabajo del otro. O sea, el guionista no puede decir, lo tuyo son hacer unos monos, ¿no va? Y el dibujante no puede decir, no, yo paso muchas más horas sentado. Creo que ambos trabajan la misma cantidad de tiempo de diferente manera. Porque claro, uno como guionista puede ir en el metro pensando en el guión, y el dibujante no puede ir en el metro dibujando, claramente. ¿Cachai? Entonces, es bueno desmitificar eso. Muchas gracias, Pablo. Bueno, lo otro, que el siguiente punto que puse acá es, nunca escribas comparando tu obra con las demás. De hecho, un consejo que les puedo dar es, nunca escriban y lean una obra parecida a la suya al mismo tiempo, porque es lo más desmotivante que hay. Ya sea que la otra obra sea mejor que la tuya o peor que la tuya, vas a terminar con una mala perspectiva, porque primero, si estás escribiendo una historia, no sé, pues sobre la, las revueltas sociales del 2019 y te pones a leer V de Venganza, probablemente te vaya a deprimir, porque vas a sentir que tu obra no le llega. Pero es que V de Venganza requirió mucho trabajo, tú también vas a requerirlo. No te pongas a compararlo si ni siquiera lo has empezado, no están las primeras versiones. Por último, termínalo y ya cuando esté terminado y estés releyendo, puedes entrar a decir, ah, mira, esto se parece a esto, ya, voy a leer esta obra para ver qué puedo sacar de acá, qué cosa puedo hacer para que no sea igual, porque si no, obviamente podría ser casi un plagio, etcétera. Y lo otro, y que es lo peor, que me ha tocado verlo, porque yo soy de las personas que se deprimen más cuando lee otra obra que otra cosa. Hay gente que cuando lee otra obra al mismo tiempo que están escribiendo, dicen, ah, pero mi obra es mejor que esta. ¿Cómo va a ser mejor si no la has terminado? No te pongas a compararla, termínala. Entonces, otro consejo que les puedo dar es, mientras estén escribiendo sobre una cosa, no estén ni leyendo ni viendo nada que tenga relación directa con eso. O sea, si van a escribir historias de amor, no estén viendo historias de amor, pueden estar viendo investigación, pero no estén leyendo cosas que sean iguales, porque si no van a estar todo el tiempo comparando y eso nunca funciona. El otro punto es que a todos les llega un momento en que cuando ven su proyecto dicen que en realidad no vale la pena, que está todo perdido. Y es terrible, es una cosa de, podríamos ponerle lo que callan los escritores, una cosa así. A casi todos los Oye, qué, escritores les pasa. qué buena saga va a ser un cómic, hablando del cómic, lo que callan los guionistas de cómic. Qué maravilloso, me encantó. Hablemos de eso después. Es que de verdad a todos les pasa y lo digo con mucha experiencia, no solamente porque me ha pasado, sino porque también lo he visto, pero con toda la gente que escribe. A todos les ha pasado que en algún momento, cuando leen su obra, lo encuentran pésima y dicen, no, pero ¿por qué se me ocurrió hacer esto? ¿Qué estoy haciendo acá? Debí dedicarme a vender completos, no sé, cosas terribles. Y he escuchado gente realmente que son capos, no solamente en el cómic, sino que en el audiovisual, decir cosas así, y a todos les pasa. Entonces, cuando te pase eso, cuando te estás empezando a tirar para abajo, tú tienes que ser capaz de enfriar la cabeza y superar eso, porque va a quedar ahí, es como una especie de Pepe Grillo, pero diciéndote cosas terribles. Entonces, no lo escuches, déjalo, que suene, en un momento se va a callar. Tú sigue nomás trabajando. Eh, lo otro, aprende de los consejos y de las críticas hasta los que parecen mal direccionados. Y esto es algo complicado que no todo el mundo lo quiere aceptar, pero es que es cuando te dan un consejo, inclusive un consejo que no tiene sentido, que está mal direccionado, tú lo rechazas inmediatamente.
Cuando te dicen, por ejemplo, oye, pero si tal personaje, no sé, pues si Pedrito estaba enamorado de Juanita, ¿y por qué nunca le pidió pololeo? Y tú piensas, chuta, pero Pedrito no estaba enamorado de Juanita. Esta persona está equivocada, lo leyó y no entendió. No, el problema no es que esa persona lo leyó y no entendió. El problema es que tú diste a entender que Pedrito estaba enamorado de Juanita. Tienes que preocuparte de revisar en qué momento en tu historia se dio a entender eso para que lo arregles. Entonces también los consejos, las críticas que parecen que están direccionadas para otro lado, también te están avisando de algo y tienes que poner ojo ahí. Es importante eso porque uno lo pasa por alto y uno inmediatamente dice, ah, esta persona simplemente no entendió. No, te está avisando de algo que tú tienes que corregir. Y por último, y esto es algo súper importante y que también cuesta harto, que es hacerse responsable del plan de trabajo que uno tiene como escritor. Porque cuando tú no eres responsable, por ejemplo, no te dedicas todos los días a escribir, escribes de vez en cuando, no corriges bien, pasas por alto etapas de tu obra, no construyes bien, no sé, los personajes, armar bien el arco dramático, etcétera, el único que sale dañado eres tú como escritor. Porque a fin de cuentas, si tu obra no sale, el que va a terminar sin una obra eres tú. Mientras que si tu obra sale, obviamente no solo te beneficias a ti, sino que además va a haber un público que le va a gustar tu obra, que se va a entretener con tu obra. Y aquí hay un tema que pasa también, que hay gente que cree que su obra es necesaria para el planeta, pero el planeta no necesita necesariamente la obra. La van a necesitar cuando ya exista. Necesita existir para ser necesaria. Esa es la cualidad que tiene el arte. Para ser necesario debe existir primero, a diferencia de otros elementos. Entonces es necesario que nosotros como escritores, si nos vamos a hacer un plan de trabajo, nosotros seamos responsables con nuestros planes de trabajo, porque los únicos que salimos afectados de que estos planes no se cumplan somos nosotros. Pasemos a la siguiente diapositiva. Oye, nos están retando, no nos queda nada. Oh, perdón. Bueno, acá algunas recomendaciones. Mi primera recomendación es la poética de Aristóteles para todos los que quieran escribir como lo más... la base del guión es este, de hecho acá tengo la poética, que yo como soy cortevista tengo que comprar los libros, si no, no leo nada. Está en internet, así estoy diciendo sí, descarguen libros piratas, chiquillos. No, el salón de la historieta no, versiones, No, no. chiquillos. No, sí, búsquenla, si pueden, cómprenla, porque los cortovistas sufrimos mucho con los libros digitales, así que mejor cómprenla. La poética es la base de todo, así que Aristóteles ahí estableció todo lo necesario. Hay muchos manuales de guión, hay varios que les pueden servir. Les recomiendo que si quieren leer manuales de guión, léanlos, puede que le ayuden, pero todos tienen también fórmulas distintas. Entonces, si se rigen por una, puede que después encuentren otra mejor, pero al final lo que todos tienen como base es esto, así que úsenlo. El otro es el cómic y el arte secuencial de Will Eisner, que lo tengo acá, que es este librote de acá. Es poquito complicado de encontrar pero se los recomiendo. De hecho, Will Eisner tiene otro libro, no me puedo acordar ahora el nombre. Pero son dos de Will Eisner que son sobre cómics, sobre escritura de cómic y la narrativa gráfica. Súper recomendable. Sé que también hay muchos otros libros como los de Scott McCloud, hay varios otros, pero yo recomiendo sobre todo el de Will Eisner, que es por lo menos el que a mí más me ha servido, porque tiene un poco de análisis y técnica. Y esas dos cosas ayudan mucho al momento de la escritura. Y una obra que les recomiendo harto es El Eternauta, escrita por H.G. Oesterheld, dibujada por Francisco Solano López. Es una tremenda, tremenda obra latinoamericana que es considerada la primera novela gráfica per se, aunque todavía no se acuñaba el término, pero es una de las primeras novelas gráficas y manejan muy bien la narrativa y no manejan tantos elementos que son tan comerciales como el personaje musculoso con una chica preciosa con poquita ropa, sino que se van más a la narración de la historia y es una historia tremenda. Así, yo por lo menos nunca lo he podido leer de un tirón porque es agobiante, pero es maravilloso, sobre todo ahora leerlo en cuarentena.
Maravilloso si no lo han leído, así que se los recomiendo. Bueno, y pasemos a la última diapositiva. Así que eso, muchas gracias por participar de este webinar. Si me quieren buscar en redes sociales es @valejarenas, que también ahí me pueden hacer consulta porque creo que quedamos cortitos con el tiempo. No No, sé. mira, el tío Cristian se apiadó de nosotros, así que voy a dejar de compartir pantalla para ir directamente a Facebook a buscar todas las consultas de las personas que están viendo esto. Si me carga la página. Oye, vale, te pasaste. Excelente, excelente tu webinar. Yo soy guionista y te puedo decir que me encantó la manera en que lo explicas. Digo, súper, súper bien. Dame un segundo Me que alegra. estoy abriendo acá. Espero que a los chicos y chicas que están escuchando esto les haya servido, porque yo siempre cuento la triste historia de que cuando yo era chico y entré al mundo del cómic, no había internet, no había YouTube, no había nada de eso, y los pocos libros que uno encontraba era de guión de cine, entonces igual era como complicado. Eh, Varios hemos vivido esa historia. A mí también me pasó. Yo quería escribir guiones de cómic cuando estaba en el liceo y no había nada. no, Bueno, no. mi biblioteca había menos que nada. Era muy triste la biblioteca. Sí, pues Pero sí, no, y las bibliotecas antes eran pésimas, ahora tú vas a la biblioteca y encontráis de todo, es maravilloso, no, si yo digo, deberían nacer en esta, pero bueno. Nos están saludando, está Germán Valenzuela, José Bolvarán, María José Bart, Miguel Soto, Cristian de la Fuente dice que a él le pasa con sus dibujos, que cuando lo hacen lo encuentra espectacular y después no, a todos nos Cristian de pasa. la Fuente, el actor. Dice ilustrador, me imagino que no es el mismo actor, no es el mismo, no alcanza de nombre lo más. Eh, Aquí Guillermo Pincheira pregunta, ¿qué libro o autor ha marcado tu trabajo? Y qué obra que trata de guión recomienda leer. Bueno, ya recomendaste algunos libros, así que pasemos a la primera pregunta que dice, ¿qué libro o autor ha marcado tu trabajo, Pablo? Uy, chuta, pregunta amplia. Como es que yo vengo del cine, entonces tengo más autores de cine, pero yo diría que si hay uno que ha marcado mi trabajo en cómic, es Gardenis. Excelente. Me gusta la fluidez de Gardenis. Le pone, eso sí, a veces le pone demasiado texto a las páginas, pero después cuando tú lo lees no te das ni cuenta. Pasaste ¿Cierto? de forma muy fluida entre los textos, lo encuentro seco en ¿Alguna en ese aspecto. especial? ¿Alguna en especial de él? Uy, el batallón de fusileros me gusta harto. Yo sé que hay otras que son más gloriosas de él, Más pero populares. disfruto harto el batallón de fusileros. Cristian Dokolomashki dice, cierto lo de la cronología. No soy guionista, pero la historia que se narra en Injusticia me hubiese sido imposible sin poner una cronología a la historia. Cristian, hiciste un cómic entero con guión. Sí, eres guionista también. No has Sí. trabajado, no le has pasado el guión a un dibujante para que lo haga, pero eso no quiere decir que no seas guionista, niño. Te estaba reafirmando lo que tú decías de la escaleta, de cómo armarla, que también es un recurso que yo les recomiendo usar a todas las personas. Universo 9 pregunta, ¿puedes profundizar más en los formatos de guión? ¿A qué te refieres con el clásico de Will Eisner y qué otro tipo existen? A ver, hay hartos formatos de guión. Justamente hay unos que son en cuadrícula, por ejemplo, que aparece la página y te ponen el dibujo de las viñetas, el recuadro donde va a ir cada viñeta, y dentro de la viñeta te escriben, por ejemplo, cuál es el detalle que va a ir dentro de la viñeta. Va a ser un plano detalle de la mano de Sofía, y abajo Sofía, dos puntos, todo partió esa tarde, por ejemplo. Y de ahí con cada una de las viñetas. Hay otro formato en donde, que es justamente el que es parte del Celtex, me parece, que yo lo trabajaba sin Celtex también, que es un formato en cuadrícula. Entonces, por ejemplo, en la primera cuadrícula tú pones el número de página, pones el número de viñeta, después el número de la viñeta y el detalle, qué es lo que vemos en la viñeta, qué es lo que está escrito en la viñeta. Si hay un globo de Lo texto. digo, ese formato, creo que lo usaba Carlos Reyes y alguien más que se me pasa.
pero lo odiaba. Sí, odio ese formato, me cuesta mucho entenderlo. Leer para el lado para mí es súper complicado. Sí, para algunos es bien incómodo. Igual lo bueno siempre es preguntarle al dibujante. Acá estoy buscando Sí, en el libro de Will Eisner para mostrarle el ejemplo. Lo otro es que pongas de nuevo la diapositiva. No, pero habría que buscar de nuevo la sí, diapositiva todo de correo. Pero en la diapositiva donde presenté el número de página, 2 puntos, después cantidad de viñetas, viñeta 1, 2 puntos, la descripción de la viñeta, después si hay una onomatopeya, onomatopeya, 2 puntos, ta, 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 ta. Si un personaje habla, personaje, 2 puntos. Si es un ok. globo de pensamiento el personaje, uno pone globo pensamiento, Juanito, 2 puntos, y ahí viene el texto. Eh, entonces, así se manejan los formatos, pero no son todos los formatos que hay. Son los que yo más he visto en realidad. He visto otros, en realidad no los recuerdo todos ahora. Son los que me ha tocado trabajar en alguna vez, pero el que más uso es ese último, que es el que usaba Will Eisner, que es el Sí, que también me enseñaba. traten de usar ese, por favor, por el amor de Dios. De hecho, muchos dibujantes me han dicho que les acomoda mucho más, que se entiende mejor, les es más fácil trabajarlo. Entonces, siempre hay que recordar que uno está trabajando con un dibujante y hacerle la vida imposible al dibujante para No que él tiene, logre hacer la pega es un no desafío, tiene, tiene sentido. Así que Carlos Reyes, una Gonzalo crueldad. Llanedel, escuchen, para abajo los guiones. Eh, no para el lado. Ostras, dice Cristian Nicolmaski. Oí crack y se me vino una pregunta. ¿Cómo guionista dejas... Chuta, ya no estoy leyendo. Como guionista deja, es que puso como con doble O. Como guionista deja al rotulista que sugiera los efectos de sonido o eres de esos guionistas que pone los SFX, no, esos efectos. A él le pasa harto como rotulista que al final uno en el proceso los pone. De hecho, el Doco puede contestar porque él estuvo como Te sí está rotulista. preguntando, pues, está galleteada, esta pregunta galleteada, ya, borremos esta pregunta, se borra, Mira, bloquear. yo hago sugerencias a veces para el rotulista, pero son sugerencias. No, yo nunca digo tiene que ser así, tienes que poner esto específicamente. Pero, por ejemplo, si digo, mira, tal personaje tiene que tener algún tipo de tipografía identificable para que resalte por encima de los demás, o pongo derechamente que alguno de los personajes tenga un otro, no sé, globo de texto cuadrados, cosas así, pero en realidad sugiero cuando es algo demasiado específico. En general también trato de darle espacio al rotulador para que, o sea, al rotulador, al rotulista, Rotulista. para que haga su pega, así como Yo también el le decía rotulador. rotulador y se enojaban. Hola, Yo no rotulador. pongo, yo no pongo efectos no pongo efectos de sonido, no, me carga. Así que si el dibujante o el rotulista quieren ponerlo, que los ponga, pero yo no, me carga. Gap Cabezas. En el caso de un proyecto propio, ¿cuán recomendable es pedir a otros que critiquen tu guión? ¿Deberían ser especialistas? Ojalá. Y ojalá tengas una especie de fuente de gente confiable a A la quien que le pedir. puedas entregar tu texto y que te den críticas honestas, porque si se lo pasas, no sé, pues a alguien que te quiere mucho, probablemente te va a decir, no, si está todo bien, está todo Tu lindo, y mamá, tan es lindo. terrible, no. No, mi mamá sería terrible. Pensando mi mamá es la peor persona para pasarle un texto. Pero hay gente profesional y buenos amigos que tengo en el área que yo les he pasado, yo termino un texto, se los paso. Y entregan buenas observaciones. Y creo que las primeras veces, sobre todo cuando uno está partiendo, cuesta aceptar la crítica y uno está, pero no, es que mi texto es mío y Mm, bla, bla, bla. No, no se metan con él y defendiéndolo como con una espada. Y al final te das cuenta que lo único que estás defendiendo es que tu texto esté igual de malo. claro, es tu ego. De que el miedo Claro. a equivocarte. Y Eh, lo que va a prevalecer nunca va a ser tu ego, o sea, lo que tiene que prevalecer es tu obra. Entonces, si tú bajas un poco la guardia y te permites escuchar a los demás, te vas a dar cuenta que hay quienes puedes escuchar también, hay quienes no. Y vas a poder entregarle a ciertas personas los textos para que los critiquen. Y sí, te recomiendo que tengas una cantidad de personas que sean... Uy, el gato se cayó. Perdón. ojalá que Les recomiendo tener una cantidad de personas que sean profesionales, ojalá del área o que se manejen, y otras personas que no, pero que sean público objetivo.
Por ejemplo, que alguien que, no sé, si tienes un cómic para adolescentes, pasarle también tu texto quizá o un layout a un adolescente que lo lea y que te dé una crítica, porque si no, puede que tú creas que te quedó maravilloso y es peor que cuando salga el cómic lo juzguen a que te lo juzguen antes y lo puedas Sí. corregir. Sí. Y como tú decías, que prevalezca la obra. Julio Verne, ¿hace cuánto que se murió? Uh, ¿Cachai? no Y sé cuánto, nosotros pero sí. hablamos de su obra, conocemos a Julio Verne por su obra, no lo hablamos porque, no sé, se cepillaba 4 veces al día los dientes durante 3 minutos. No interesa, pero la obra de él prevaleció, entonces, olvídate del ego, la obra tiene que caer bien, si tu obra queda bien, la gente se va a acordar de ti por los siglos de los siglos. ¿Qué libro recomiendas para escribir? Ya lo contestamos. Nos manda un saludo Iván Juárez desde México. Gracias, Iván. Mira, qué entretenido que están desde México. Ivy dice que llegó tarde. Tranquila, Ivy. Va a estar disponible en Facebook. Va a estar disponible en YouTube, en webinar, para que lo vean. Completamente gratuitos para todos. Bueno, hemos llegado al fin de este webinar, al fin de esta primera jornada del Salón Internacional de la Historieta de Vivo. Vale, no sabes cuán agradecido estoy de ti que hayas compartido conmigo y con el resto de los que están escuchando todos tus secretos de guión que están muy, muy interesantes y fuiste Gracias súper a clara ustedes por al hacerlo. invitarme. Dale la gracia a tu obra, porque nosotros no te invitamos porque tú, Vale, eres amiga mía o eres amiga de Francisco, te invitamos porque vimos tu obra, nos gustó tu obra y dijimos, oye, ¿sabéis qué? Hay que hacer un taller de guión, invitemos a esta chica porque lo está haciendo súper bien. Y los premios Pepo dicen eso, te nominaron a los premios Pepo por tu obra, ¿cachai? Entonces, y Merci. fueron dos cosas diferentes, nosotros te invitamos primero y después que hicimos el concurso para que nominaran, saliste como nominada y es como reafirmaron la decisión. O sea, tú estás aquí porque eres una excelente guionista, ¿vale? Y por favor sigue Gracias. escribiendo de cómics. Sí, Ya que me voy a emocionar. de verdad. Dale, dale, llora, ya, por favor, aumentaría el rating, llora. Subí una lágrima. Bueno, eso vale, muchas gracias. Esperamos tenerte en otra oportunidad en el salón del año que viene o en cualquier otra cosa que esté haciendo la CNGC, Salón de la Historieta, GUTE o qué sé yo. Gracias a todos los que nos vieron y los esperamos mañana desde las 11 de la mañana, si mal no recuerdo, en toda la actividad que tiene el salón, que ya no me acuerdo porque estoy muy cansado. Así que muchas gracias y espero que mañana vean a Francisco acá y no a mí. Que esté muy bien. Chao, público. Chao, vale. Chao a Cuídense. todos. Oye, vale, te pasaste.